Existe una pirámide donde hay 5 niveles del amor. Estos niveles nos van a decir exactamente cómo estamos experimentando el amor, cómo lo estamos sintiendo, cómo lo estamos expresando, cómo lo estamos recibiendo. De acuerdo en cuál nivel tú te encuentres, es como tú vas a estar viviendo el amor. Entonces, el nivel número 1 es el no sentirte capaz de manifestar amor. Este es el nivel más bajo. Todos hemos estado ahí, o por lo menos yo he estado ahí, y todos mis clientes han estado allí en algún momento de sus vidas. Este nivel es cuando eres incapaz de manifestar una relación de amor. Generalmente las personas que están en este nivel no se sienten merecedores de amor, no se sienten capaces de recibirlo, no se sienten tan valiosos como para poder recibir amor en forma de una relación de amor. El segundo nivel son las relaciones tóxicas. La persona que estaba en el nivel más bajo quizás rompió el esquema y pasó al segundo nivel. Cuando tú estás en el nivel más bajo es porque realmente no tienes amor propio, no te sientes capaz, no te sientes valorado y obviamente pues no vas a poder atraer nada positivo, porque si tú ya de por sí sientes que no te lo mereces, lo que atraigas van a ser migajas, por decirlo así. Entonces, por eso es que la mayoría de las personas, cuando rompen ese sistema y pasan del nivel 1 al nivel 2, caen en relaciones tóxicas. Nuevamente, también lo viví. Cuando tú caes en una relación tóxica, eres capaz de manifestar una relación de amor, sin embargo, no es una relación de amor sagrada. ¿Por qué? Te preguntas. Bueno, como lo dije anteriormente, como ya venías desde el nivel 1 sin sentirte capaz, sin sentirte valorada, sin sentirte feliz ya con tu vida, lo que recibes es lo que sea. Y obviamente te toca seguir otros niveles para poder tú manifestar una relación de amor sagrada. Pero casi siempre la que va a manifestar, si no hemos sanado nada, es una relación tóxica. Muchas de las personas que están en el nivel 1 y nivel 2 les cuesta muchísimo salir de ahí porque se acostumbran a esto. Ahora, ya no estoy diciendo que es imposible salir, porque si yo misma lo hice y todos mis clientes lo hacen, tú también puedes. Pero lo que te estoy queriendo decir es que muchas personas piensan que es normal tener relaciones tóxicas, piensan que es normal pelear con sus parejas, y estas personas generalmente ya empiezan a poner excusas. No, yo estoy soltera porque es que la vida es mejor así. No, porque así yo tengo libertad de hacer todo, porque piensan que van a perder libertad, o porque piensan que si llega una pareja porque les va a restar en vez de agregarle. En fin, que estas personas que están en el nivel 1 o 2 se les hace muy difícil, sin la ayuda de otra persona, sin la ayuda de un profesional, poder salir de ahí en armonía. Sin embargo, no es imposible. El siguiente nivel sería sanar tu historia de amor. Este es el nivel número 3. Cuando tú llegas a este nivel es porque has podido romper el nivel 1 y el nivel 2. Y no solo eso, sino que ya has superado los mayores bloqueos que tenías. Cuando tú llegas al nivel 3, llegar al nivel 4 y el 5 es muchísimo más fácil. Pero lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión y comprometerte a hacerlo. La mayoría de las personas, como dije anteriormente, se quedan en el nivel 1 y 2 y ni se dan cuenta. Piensan que eso es normal, que tener peleas es normal, que las relaciones tóxicas es normal, que eso es parte del amor, porque se han perdido o se han limitado a recibir amor sagrado. Una de mis clientes, una vez que llegó a este nivel número 3 y logró sanar su historia de amor del pasado y por fin superar a su ex, en solo 6 semanas de estar conmigo en mi coaching privado, ella pudo deshacerse de toda esa historia del pasado y manifestar una relación de amor en solo 6 semanas. Imagínate lo maravilloso que es llegar a este nivel. Porque ella básicamente fue de ese nivel al siguiente, que el siguiente es amor propio. Cuando ya tú eres capaz de sanar, tú empiezas entonces a amarte a ti mismo o a ti misma.
Y cuando tú te amas a ti misma, no hay quien te quite tu felicidad, no hay quien te quite tu tumbao, como dicen por ahí, no hay quien te quite nada en la vida, porque ya te amas completamente y ya sabes que tienes todo para ser feliz. Entiendes que no necesitas que otra persona venga a darte nada, porque ya tú lo eres. Eres un ser completo. Entiendes que lo único que tú vas a hacer en una relación de amor es compartir tu plenitud. Y es por eso que luego es tan fácil que tú vayas al siguiente nivel, que es manifestar una relación de amor sagrada, que es realmente vivir en amor al máximo, poder llegar a ese punto donde tú ames a esa persona incondicionalmente y esa persona igual a ti, donde no estén esperando que el otro te haga feliz, sino que traigan los dos la felicidad y la compartan, donde eso de relaciones tóxicas ni se hable, porque ustedes son una relación feliz, armonía, paz, es lo que sobra en esa relación. Estos son los 5 niveles y es algo muy sencillo en realidad una vez que tú empiezas a trabajar en ello. Pero es muy difícil que tú salgas del nivel 1 y 2, nuevamente lo repito, si no tomas acción rápido. Las personas tienden a quedarse allí por años porque se acostumbran, porque se casan con esa idea de estar o solteros o de estar en relaciones tóxicas, porque piensan que eso es lo normal o lo natural o lo que vinimos a vivir aquí al mundo. Y eso no es realmente. Y es por eso que hoy yo quiero compartir contigo cuáles son esas 3 cosas que yo hubiese deseado que me hubiesen enseñado en el colegio sobre el amor, que me hubiese facilitado mi camino hacia las relaciones de amor sagrada, hacia tener una relación de amor sagrada feliz y exitosa. El número 1 es entender el significado de amor incondicional. Y esto es bien curioso porque realmente a nosotros en las escuelas nos enseñan todo lo contrario. Nos enseñan más bien a tener amor condicional. Bueno, yo te amo si haces eso, yo te amo si tú logras tal cosa, yo te amo cuando te portes bien, yo te amo cuando tú seas de esta manera. Pero no nos enseñan realmente el amor incondicional. Que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, igual así nos van a amar. Entonces crecemos con esa idea de que el amor incondicional es algo súper difícil de adquirir, súper difícil de experimentar, porque es que realmente nadie nos lo ha enseñado jamás. Pero una vez que tú entiendes lo que es el amor incondicional, tu vida entera cambia. Y yo quiero recordarte aquí que todas estas cosas que yo estoy diciendo sobre la pirámide del amor y sobre estas 3 cosas que yo hubiese deseado aprender en el colegio, esto no nada más afecta a tu historia de amor, esto no nada más afecta a tus relaciones, esto afecta tu vida entera. Porque cuando tú empiezas a vivir una vida en amor incondicional, cuando empiezas a amarte a ti misma o a ti mismo, todas las áreas de tu vida se mejoran. Tus finanzas, tu trabajo, tus negocios, tus relaciones con tu familia, tus relaciones con otras personas, tus amistades, todo empieza a mejorar, porque ya tú estás viviendo desde el amor. El número 2 que me hubiese encantado que me enseñaran en la escuela es el perdonar, el no ser atada a mi pasado, ni a lo que me hicieron, ni a lo que yo hice. Me hubiese encantado de verdad aprender eso desde niña en la escuela, que mis maestros me hubiesen enseñado de que cuando alguien nos hace algo se perdona y se continúa hacia adelante. Porque cuando no perdonamos, lo creas o no, el que no perdona viaja con su maleta de resentimientos a todos lados donde va. Y esa maleta de resentimientos le va a bloquear muchas cosas, incluyendo una relación de amor sagrada. Número 3 que me hubiese encantado, que me hubiesen enseñado en la escuela, es que el amor no es como lo pintan en las películas, especialmente no en las películas de Hollywood y en las de Disney. Y para todas las personas que tengan hijos ahorita, ojalá se los estén enseñando a sus hijos en sus casas. Porque realmente una de las cosas que nos confunde a nosotros como sociedad es creer que el amor es como lo vemos en la televisión o como lo vemos en las redes sociales, cuando es totalmente falso. Son muy pocas las personas que yo conozco que realmente saben lo que es el significado de amor. Y esto en realidad a mí me entristece. Y no fue hace mucho que leí
que el 20% de la población del mundo está pasando por depresión y ansiedad. Y todo esto es derivado a la falta de amor propio. Es porque tenemos tantas expectativas, porque en la televisión, en las redes sociales nos dicen que hay que vivir así y vivimos queriendo ser algo que no es parte de la naturaleza de nuestro ser, que no es parte del amor de verdad. Y es algo que realmente tenemos que pensar y que tomar en cuenta. ¿Quiero seguir viviendo en el nivel 1 y 2? ¿O quiero ya de una vez salir, romper esas barreras y empezar a sanar para amarme a mí mismo y poder manifestar una relación de amor sagrada? Esto fue algo que a mí me costó muchísimo. No te quiero fastidiar con mi historia, pero realmente yo pasé por un divorcio cuando yo creía que estaba casada con el amor de mi vida. Porque, como te digo, yo estaba en el nivel 1 y 2. No me había dedicado a sanar, no me había dedicado a amarme a mí misma. Y obviamente así no podía manifestar una relación de amor sagrada. Pero ahí estaba yo, casada con una persona con la que yo realmente no nos llevábamos muy bien, pero yo decía, nada, esto es parte de la vida, esto es parte del amor. Y es falso. Hasta que un día decidimos divorciarnos. Ese día yo siento que toqué fondo. Ese día yo dije, ya, todo lo que he logrado, todo lo que he hecho en mi vida, todo, hasta he escrito un libro sobre cómo seguir tus sueños, pero aquí estoy yo, en el fondo, en lo peor de lo peor que me podía encontrar yo en mi vida, pasando por un divorcio, sola, en otro país. Y me tocó tomar la decisión, no puedo seguir así. Y ahí fue cuando empecé a buscar mentores, maestros espirituales, coaches, porque dije, no puedo seguir así, yo tengo que comprometerme a vivir en amor. Yo tengo que comprometerme a que mi próxima relación sea una relación de amor sagrada. ¿Y sabes qué? Sí, tuve que sanar muchísimo, tuve que pedir ayuda, porque sin ayuda es casi imposible. Pero ahora estoy en una relación de amor sagrada. Ahora estoy exactamente donde yo quería estar. Y ahora sí te puedo decir que yo sé lo que es amor propio, que es amor incondicional y que es estar en una relación de amor sagrada, que es lo más importante. Entonces mi invitación hoy es esta. No hagas lo que hice yo, que estuve años en el mismo lugar, que no quise buscar ayuda. Yo hice este programa para hacerte la vida más fácil y para ayudarte a salir de ese nivel 1 o 2. Y este programa no te va a costar años como me costó a mí. Te va a costar solo 4 semanas de tu vida. Imagínate que en 4 semanas tú hayas sanado tanto, hayas perdonado, te estés amando y estés en el camino a una relación de amor sagrada. 4 semanas, un mes de tu vida. Y el precio que estoy dando hoy, si realmente yo le pongo a este curso lo que vale, pasaría los $1,000 y más. Porque vas a tener un grupo privado de Facebook donde va a haber una comunidad de personas como tú que están también trabajando en romper esas barreras, empezar a sanar y escribir una nueva historia de amor. Vas a tener acceso a mí de lunes a viernes a través de email, me vas a poder preguntar todo lo que quieras, me vas a poder contar tu historia en privado a través de correos electrónicos y yo te voy a responder. Vas a tener coaching conmigo, grupal, todas las semanas, por 1 hora, más 30 minutos respondiendo a tus preguntas, todo en vivo. Además de eso, todas las personas que se incluyan en este grupo van a tener 25% de descuento en todos mis programas, en todos. Si yo mañana abro otro programa, ya de por sí tú vas a tener 25% de descuento. Si yo saco un libro, tú vas a tener 25% de descuento. Que por cierto, el libro viene muy pronto. Pero más que eso, es salir de ahí, de ese nivel 1 y 2, romper esa barrera y abrirte a amar, a recibir amor, a manifestar una relación de amor sagrada. Son muchas las personas que ya me están escribiendo, que con solo tener conversaciones en privado conmigo ya se sienten felices, ya su vida ha cambiado. Imagínate
que tú tomes este curso de 4 semanas. Entonces nada, solamente esto es por ti y recuerda que el amor no debe esperar. Tú mereces una vida llena de amor y libertad. Así que te espero, nos vemos muy pronto en este curso y vamos a lograr que empieces a vivir en amor y libertad. Chao.